Hoy estamos aquí para recorrer los argumentos centrales del libro de Richard Rorty, Contingencia, Ironía y Solidaridad, publicado en el año 1989 y una de las obras centrales de este autor, clave para comprender su pensamiento de manera integral. Rorty es un pensador norteamericano, formado inicialmente en la línea de la filosofía analítica, alumno, entre otros, del filósofo Rudolf Carnap, un representante clave de esta corriente de pensamiento. Con el paso del tiempo, Rorty fue evolucionando en su orientación de trabajo filosófico, comenzando a encontrar una mayor audiencia intelectual por fuera de los departamentos de filosofía a medida que su investigación se orientaba cada vez más hacia la teoría literaria y el pensamiento político. Finalmente, aceptó un puesto como profesor en el Departamento de Literatura Comparada de la Universidad de Stanford, donde permanecería por el resto de su carrera académica. Ante todo, hay que destacar que el libro que le dio reconocimiento mundial inicialmente fue La filosofía y el espejo de la naturaleza, de 1979. En este libro y en los ensayos posteriores, estrechamente relacionados a él, recopilados bajo el título de Consecuencias del pragmatismo de 1982, Rorty cuestiona la idea del conocimiento como representación, justamente la célebre metáfora del espejo, que entiende el conocimiento como un reflejo mental del mundo externo a la mente o de la naturaleza. De ahí el título de Rorty, La filosofía y el espejo de la naturaleza. Dice al respecto Rorty: la imagen que mantiene cautiva a la filosofía tradicional es la de la mente como un gran espejo que contiene representaciones diversas, algunas exactas y otras no, y se puede estudiar con métodos puros, no empíricos. Sin la idea de la mente como espejo, no se habría abierto paso a la noción del conocimiento como representación exacta. Justamente, esta idea del conocimiento como representación exacta es a su vez el objetivo mismo de la filosofía analítica de la que provenía Rorty, caracterizada por considerar que dicha representación es lingüística más que mental. Sin embargo, esta insistencia en el lenguaje no cambiaba en lo esencial la metáfora del espejo y por lo tanto no lograba en definitiva darle a la filosofía una nueva autoimagen. Por el contrario, tal como lo presentamos en nuestro análisis del giro lingüístico, sería el así denominado segundo Wittgenstein, el de las investigaciones filosóficas, uno de los autores que Rorty reconoce como los iniciadores, junto con Martin Heidegger y John Dewey, de un período en la filosofía verdaderamente revolucionario, en el que comienza por fin a desaparecer la posibilidad de seguir hablando en términos de la metáfora del espejo. Este tema será continuado en el libro que nos ocupa, Contingencia, Ironía y Solidaridad, como vemos, escrito 10 años después de La filosofía y el espejo de la naturaleza, aunque llevando esta temática a un terreno orientado ahora a la cuestión ético-política, es decir, a los objetivos que puede y para Rorty debe intentar proponerse una sociedad contemporánea viable. Si vamos entonces por la columna central de nuestro mapa conceptual, veremos que ya en la introducción, Rorty nos adelanta gran cantidad de elementos fundamentales de la argumentación que pretende desarrollar aquí. Comienza este autor por aludir a la distinción socialmente crucial entre lo público y lo privado, y destaca desde el comienzo que la intención de unir esas dos dimensiones de la vida social fue lo que caracterizó a la cultura occidental ya desde Platón, quien se preguntaba: ¿por qué va en interés de uno ser justo? Inquietud que sería reforzada por el cristianismo tras la convicción según la cual se logra la perfecta realización de sí mismo a través del servicio de los demás. Sin embargo, Rorty de inmediato toma distancia con esta exigente intención en la medida en que para él estos intentos, tanto metafísicos como teológicos, de articular las intenciones privadas con un sentido de comunidad, exigen, dice él, el reconocimiento de una naturaleza humana común,
o en otros términos, de una esencia humana universal, tras la convicción de que las fuentes de la realización privada y de la solidaridad humana serían las mismas, convicción que evidentemente Rorty no comparte. A partir de aquí, este autor vincula su propia posición a la de los pensadores historicistas, que ya desde Hegel en el siglo XIX comenzaron, nos dice, a poner en duda aquella posibilidad. Como es sabido, pensadores historicistas son aquellos que sostienen que el conocimiento de los asuntos humanos tiene un carácter irreductiblemente histórico, y esta doctrina cobra fuerza en efecto a partir de Hegel, cuando tras él pensadores alemanes reaccionan contra el ideal positivista de la ciencia y el conocimiento, rechazando aquellos modelos científicos que desde esta óptica son vistos como con pretensiones de absolutos y de atemporalidad. Rorty realiza entonces una división muy clarificadora entre lo que él denomina pensadores historicistas, orientados al ámbito privado, en los que predomina el deseo de creación de sí mismo y de autonomía privada, frente a los historicistas públicos, a quienes los caracteriza centralmente el deseo de una comunidad humana más justa y más libre, dice. Entre los primeros, como vemos allí, figuran autores como Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger y Foucault, y escritores como Baudelaire, Proust y Nabokov. Mientras que en el segundo grupo, Rorty ubica a autores como Marx, Mill, Dewey, Habermas y Rawls. Dice entonces que este libro intentará hacer justicia a ambos grupos de autores historicistas, pero no intentando elegir entre ellos, sino más bien dándoles la misma importancia y utilizándolos para distintos propósitos. Esto se debe fundamentalmente a que, tal como Rorty lo ve, el léxico de la creación de sí mismo es necesariamente privado, no compartido, inadecuado para la argumentación, mientras que el léxico de la justicia, dice, es necesariamente público y compartido, un medio para el intercambio de argumentaciones. Y en este sentido, estas diferentes clases de autores se asemejan para él a la relación existente entre dos tipos de instrumentos, como los pinceles y las palancas, cada uno con su propia forma de utilidad. Por lo tanto, señala que se propone observar aquí qué ocurre si excluimos la exigencia de una teoría que unifique lo público y lo privado, y aceptamos tratar las exigencias de creación de sí mismo por un lado y de solidaridad humana por el otro como igualmente válidas, aunque definitivamente inconmensurables, incomparables. Y la forma que encuentra Rorty para avanzar en su propósito de hacer justicia a ambos tipos de pensadores es la elaboración de su hoy muy conocida fórmula del ironista liberal. Ya desde esta introducción, Rorty avanza en esa idea eje del libro, clarificando que toma su definición de liberal de la autora Judith Shklar, quien dice que los liberales son personas que piensan que los actos de crueldad son lo peor que se puede hacer. En tanto, Rorty utiliza el término ironista para designar a esas personas que reconocen, dice, la contingencia de sus creencias y deseos más fundamentales. Es decir, aquellos que aceptan que esas creencias y esos deseos no son eternos ni indiscutibles, ni parte necesaria de la naturaleza humana, sino que están afectados siempre por el tiempo y el azar. Sin embargo, reconoce Rorty que entre esos deseos imposibles de fundamentar, propios de los ironistas liberales, figuran las esperanzas de que el sufrimiento va a disminuir y que la humillación de seres humanos por obra de otros seres humanos va a terminar. Por lo tanto, aunque Rorty no acepta la antigua forma de entender la solidaridad como parte de la esencia humana universal, eso no significa, dice, que sea hostil hacia la solidaridad como tal,
Ocurre que la solidaridad que él acepta no se alcanza tanto por medio de la investigación en lo profundo de nuestro yo, como a través de la imaginación, por medio de la capacidad imaginativa de ver a los extraños como compañeros en el sufrimiento. Es decir, que para él la solidaridad se crea por medio de la reflexión, se crea incrementando nuestra sensibilidad a los detalles particulares del dolor y la humillación de seres humanos distintos, desconocidos para nosotros. Y en este sentido, el proceso de llegar a concebir a los demás seres humanos como uno de nosotros y no como ellos, depende, dice Rorty, de una descripción detallada de cómo son las personas que desconocemos, además de una redescripción de cómo somos nosotros. Y eso para Rorty no sería propio de una teoría de tipo filosófico, sino de géneros tales como la etnografía, el informe periodístico, los libros de historietas, el drama documental y especialmente para él la novela. Por lo que, en suma, Rorty afirma aquí que todo ese giro historicista es el que nos ha ayudado a aceptar, gradual pero firmemente, el tiempo y el azar. Y es por eso que todo este proceso fue orientándose, dice, poco a poco a reemplazar la búsqueda de la verdad, así con mayúscula, por la de la libertad, también con mayúscula, como la meta del pensamiento y del progreso social. Todo esto es ya muy importante y Rorty lo presenta, como dijimos, en la propia introducción del libro. No obstante, en particular los 3 primeros capítulos, pero también el cuarto, resultan centrales para comprender cabalmente cómo llega a este enfoque general. Por último, el capítulo 9, titulado Solidaridad, opera a modo de conclusión, por lo que también es fundamental y lo consideraremos al finalizar. En el capítulo 1, titulado, como vemos allí, La contingencia del lenguaje, Rorty, como pensador formado en la tradición de la filosofía analítica y heredero del giro lingüístico, da muestras de dar una importancia central al lenguaje y al rol que éste verdaderamente cumple. Por contingencia del lenguaje entiende el hecho de que no hay forma de salirse de los diversos léxicos que hemos empleado y hallar un metaléxico que de algún modo dé cuenta de todos los léxicos posibles, de todas las formas posibles de juzgar y sentir. Rorty precisa ahora que hay que realizar una distinción que muchas veces no se advierte claramente entre la afirmación de que el mundo está ahí afuera y la afirmación de que la verdad está ahí afuera. Decir que el mundo está ahí afuera significa, tal como lo entiende el sentido común, que el mundo es una creación que no es nuestra. Significa admitir que la mayor parte de las cosas que se hallan en el espacio y el tiempo son efectos de causas que no son los estados mentales humanos. Rorty admite entonces que nuestra mente no crea el mundo, pero decir que el mundo está ahí afuera es completamente distinto de decir que la verdad está ahí afuera, porque la verdad o falsedad es una propiedad de las proposiciones del lenguaje humano, y evidentemente los lenguajes humanos son creaciones humanas. Entonces, sin el auxilio de las actividades descriptivas de los seres humanos, el mundo de por sí, dice, no puede ser ni verdadero ni falso. Y es en este sentido que Rorty afirma que la verdad no se encuentra, sino que se hace. El método entonces debe ser entendido, según Rorty, como la capacidad de volver a describir muchas cosas de una manera nueva, hasta que se logra crear una pauta de conducta lingüística que la generación que llega se siente estimulada a adoptar. En otras palabras, esta particular explicación de la historia intelectual sintoniza muy bien con la definición nietzscheana de verdad
como ejército móvil de metáforas. Sintoniza también con la idea de que personas como Newton, Galileo, Darwin, Hegel son aquellas en cuyas mentes se desarrollaron nuevos léxicos, dotándose así de herramientas, dice Rorty, para hacer cosas que no había sido posible proponerse antes de que se dispusiese de esas herramientas. De este modo, las teorías pragmáticas de la verdad afirman que una proposición es verdadera si resulta útil, es decir, si funciona en la práctica, si sucede tal y como la proposición indica, permitiéndonos anticiparnos. Esto hace que, como Rorty tantas veces insiste, no se trata de que los conceptos humanos, las proposiciones o el intelecto representan el significado real de las cosas, sino que son herramientas para hacer lo que deseamos hacer. ¿Y por qué neopragmatismo? Porque, según Rorty mismo lo expresa, la novedad radica en que mientras que el pragmatismo tradicional se centraba en la experiencia de tipo empírico, el neopragmatismo pone su acento en el lenguaje y entiende que lo que debemos atender es su uso, su dimensión pragmática, lo que hacemos con él. Así llegamos al capítulo 2, denominado La contingencia del yo, en el que Rorty señala que existe una clásica disputa entre la filosofía y la poesía, que ha consistido siempre en la tensión entre un esfuerzo por alcanzar la creación de sí por parte de la poesía de los poetas, a través del reconocimiento de la contingencia, y un esfuerzo por alcanzar la universalidad, yendo más allá de la contingencia, por parte de la filosofía y los filósofos. Sin embargo, advierte Rorty que los filósofos relevantes del siglo XX son los que han intentado marchar en la dirección de los poetas románticos y mediante una ruptura con Platón. La caracterización que Nietzsche hizo del poeta vigoroso como héroe de la humanidad, en lugar de tener como héroe al científico. Es que para Rorty el perspectivismo de Nietzsche equivalía a la afirmación de que el universo no tiene una sola forma de ser abordado, y solo los poetas, ya sospechaba Nietzsche, pueden apreciar verdaderamente la contingencia. El resto de nosotros está condenado, parecería, a seguir siendo filósofo, a insistir en que hay una sola descripción correcta de la condición humana. Nietzsche, en cambio, piensa que la vida humana triunfa en la medida en que escapa a las descripciones heredadas y haya nuevas descripciones. De este modo, Rorty coloca a Nietzsche muy cerca de la figura de Sigmund Freud, dado que a diferencia de Kant, quien intentó buscar la rectitud en lo profundo de nosotros, Freud facilitó el ver nuestra conciencia como un experimento. Es que si solo hubiera dicho que la voz de la conciencia es la voz interiorizada de los padres y de la sociedad, no habría causado la conmoción que causó. Lo verdaderamente nuevo en Freud, dice Rorty, son los detalles que nos da acerca de los aspectos que intervienen en la formación de la conciencia. De este modo, Freud hace de la deliberación moral una cosa finamente compleja, sumamente detallada, y trata a la racionalidad como un mecanismo que ajusta las contingencias entre sí, poniendo de manifiesto la extraordinaria complejidad y sutileza, la inventiva de nuestras estrategias inconscientes. Y es que todo, pensaba Freud, desde el sonido de una palabra hasta el contacto con una piel, pasando por el color de las hojas, puede servir para cristalizar el sentimiento que un ser humano tiene de su propia identidad. De modo que tanto Nietzsche como Freud, piensa Rorty, dieron el tono a la época al sostener la victoria final de la poesía por sobre la filosofía, la victoria final de las metáforas de creación de sí mismo
por sobre las metáforas del descubrimiento de la verdad. Así llega Rorty al capítulo 3, denominado La contingencia de una comunidad liberal, capítulo en el que este autor intenta mostrar que el léxico del racionalismo ilustrado, si bien fue esencial en los comienzos de la democracia liberal, se ha convertido hoy en un obstáculo para la preservación y el progreso de las sociedades democráticas. Para ello, Rorty se apoya en la noción de libertad negativa del historiador de las ideas Isaiah Berlin. En efecto, según este autor, somos libres en sentido negativo en la medida en que otras personas nos restringen lo que podemos pensar y hacer. Es que dado que los fines, valores, creencias son plurales, no pueden jerarquizarse justificadamente de forma interpersonal y generalizada. Justamente, Berlin se refiere a ese pluralismo cuando sostiene que es preciso abandonar el enfoque del rompecabezas, es decir, la convicción de que todos los valores positivos en los que los hombres han creído deben finalmente ser compatibles y acaso hasta implicarse recíprocamente. Tras la misma convicción de esa imposibilidad, Rorty sostiene aquí que, por el contrario, reconocer tal pluralidad equivale al reconocimiento de la contingencia, y esta es la principal virtud de los miembros de una sociedad liberal, una sociedad cuyos ideales se pueden alcanzar en todo caso por medio de la persuasión, no por medio de la fuerza, mediante el enfrentamiento libre y abierto entre las viejas y nuevas prácticas y creencias. En suma, los ciudadanos de la utopía liberal de Rorty serían personas capaces de percibir la contingencia de su punto de vista. Ellos serían entonces ironistas liberales. Es por eso que al llegar a su capítulo 4, titulado Ironía privada y esperanza liberal, Rorty precisa que todos los seres humanos llevan consigo un conjunto de palabras, dice, que emplean para justificar sus acciones, sus creencias y sus vidas. Con ellas, dice, expresamos alabanzas, críticas, proyectos a largo plazo, dudas, las dudas más profundas acerca de nosotros mismos y nuestras esperanzas más elevadas. Son, en suma, las palabras con las cuales narramos, a veces prospectivamente hacia el futuro y a veces retrospectivamente hacia el pasado, la historia de nuestra vida. Y aclara que él denominará a estas palabras el léxico último de una persona. Es último, dice, dado que si se proyecta alguna duda acerca de la importancia de esas palabras, el usuario de ellas no dispone de recursos argumentativos que no sean circulares. Así, los ironistas propensos a filosofar admiten esto y entienden que admitirlo es lo opuesto al sentido común. Es que el sentido común es dar por sentado que las afirmaciones formuladas en ese léxico último propio alcanzan para describir y juzgar las creencias, las acciones y las vidas de todos los demás, que sin embargo poseen sus propios léxicos últimos. De este modo, Rorty denomina metafísico a aquel que, adherido al sentido común, no pone en tela de juicio su determinado léxico último y entiende que hay una realidad única y permanente que puede hallarse detrás de las múltiples apariencias transitorias. El ironista, en cambio, según Rorty, es nominalista e historicista. Ya aludimos al historicismo. Por su parte, el nominalismo es la doctrina según la cual todo lo que existe es particular, por lo que se afirma en oposición a quienes sostienen que existen los universales, las entidades abstractas, las esencias.
De este modo, según Rorty, el nominalista piensa que nada tiene una naturaleza intrínseca, una esencia real. El metafísico responde a eso llamándolo posición relativista. Los metafísicos creen entonces que ahí afuera en el mundo hay esencias reales, que es nuestro deber conocer. Por el contrario, los ironistas no piensan que la cuestión central sea la de conocer, en el sentido de buscar la correspondencia entre lenguaje y realidad, propia de la filosofía y el espejo de la naturaleza, sino que denominan verdadero o bueno a todo lo que resulta de la libre discusión. A su vez, en tanto el metafísico pretende que nuestro deseo de ser benévolos logre poner de relieve una esencia humana común, el ironista liberal solo desea que nuestras posibilidades de ser benévolos, de evitar la humillación de los demás, se expandan por medio de la redescripción. Una redescripción que ayude a comprender que la única condición común es la de ser susceptibles de sufrir humillación. Y mientras que el metafísico piensa que la solución a los problemas éticos y sociales está en alcanzar la verdadera teoría, el ironista piensa que es más conveniente centrarse en la literatura, piezas teatrales, poemas y especialmente novelas, es decir, todas aquellas obras que nos hacen sensibles al dolor de los que no hablan nuestro lenguaje, obras que deben realizar la tarea que se suponía que tenían que cumplir las demostraciones de la existencia de una naturaleza humana común. Así llega Rorty a los capítulos 5 y 6 en los que examina cómo ciertos autores han alcanzado la autonomía al asumir su contingencia y redescribirse a sí mismos, en tanto que en los capítulos 7 y 8 presenta ejemplos del modo en que los novelistas pueden hacer algo socialmente útil, ayudarnos a observar los orígenes de la crueldad en nosotros mismos y a la vez observar la crueldad desde afuera, desde el punto de vista de las víctimas, intentando contribuir a reducir el dolor futuro y a servir así mejor a la libertad humana. De este modo llega Rorty a su capítulo 9, al que titula Solidaridad. Recuerda entonces que la manera tradicional de expresar lo que queremos significar con solidaridad humana consistía en decir que hay dentro de cada uno de nosotros algo, nuestra humanidad esencial, que resuena ante la presencia de eso mismo en otros seres humanos. Pero nos recuerda que él ya ha desarrollado su negativa a aceptar ideas tales como esencia, naturaleza, fundamento. Insiste entonces en que en este capítulo final dirá algo más acerca de la afirmación de que tenemos la obligación moral de experimentar un sentimiento de solidaridad con todos los demás seres humanos. Para ello se va a apoyar en un análisis de Wilfrid Sellars, quien delinea la obligación moral en términos de lo que llama intenciones nosotros. Y la contrasta este autor con la expresión mucho más amplia de uno de nosotros los seres humanos. Advierte Rorty entonces que la experiencia muestra que nunca puede tener la misma fuerza aludir a los seres humanos en general frente a algún nosotros más cercano. Es que a diferencia de cómo lo entendían el cristianismo y Kant, que exigían la conducta moral de manera universalista, Rorty entiende ahora que nuestros sentimientos de solidaridad se fortalecen cuando se considera que aquel con el que expresamos ser solidarios es uno de nosotros. Eso no implica negar, según Rorty, que exista un progreso moral orientado en dirección de una mayor solidaridad humana, pero advierte que él la concibe como la capacidad de percibir cada vez con mayor claridad que las diferencias tradicionales de tribu,
de religión, raza, costumbres y las demás de la misma especie, dice, carecen de importancia cuando se las compara con las similitudes referentes al dolor y la humillación. Por lo que aquí concibe la solidaridad como la capacidad de considerar a personas muy diferentes de nosotros, incluidas en la categoría de nosotros. Reconoce que esto no quiere decir que abstracciones tales como hijos de Dios, o humanidad, o ser racional, no hayan contribuido al progreso moral. Sin duda dice que tales nociones han mantenido abierto el camino para el cambio político y cultural al proporcionar, dice, un focus imaginarius borroso pero inspirador. El problema surge, señala, cuando empezamos a preguntarnos por la naturaleza de esas abstracciones, de modo que para él la manera correcta de entender el lema «tenemos obligaciones con los seres humanos simplemente como tales» es interpretándolo como un medio para exhortarnos a que continuemos intentando ampliar nuestro sentimiento del nosotros tanto como podamos. Y de manera metafórica señala la inclusión entre nosotros de la familia de la caverna de al lado, después la de la tribu del otro lado del río, después la de la confederación de tribus del otro lado de la montaña, más tarde la de los infieles del otro lado del mar, y acaso al final de todo, dice, la de los servidores que durante todo este tiempo han estado haciendo la parte más sucia del trabajo. Ese se afirma un proceso que debiéramos intentar que prosiguiese. Por eso, los tres términos fundamentales que dan forma al título de este libro nos ofrecen también la síntesis de lo recorrido hasta aquí. Contingencia como reconocimiento del tiempo y del azar, y la aceptación de que vivimos en un mundo complejo y plural. Ironía en el sentido de mantener siempre dudas radicales y permanentes acerca del léxico último que utilizamos habitualmente. Y solidaridad entendida como la capacidad de percibir cada vez con mayor claridad que las diferencias tradicionales carecen de importancia cuando se las compara con las similitudes referentes al dolor y la humillación. Por eso quizás Rorty decide cerrar su libro con este contundente y clarificador párrafo final. Expresado en mi terminología, es esa la capacidad de distinguir entre la pregunta de si tú y yo compartimos el mismo léxico último de la pregunta de si experimentas dolor. El distinguir entre esas dos preguntas hace posible distinguir entre las cuestiones públicas y las privadas, las cuestiones acerca del dolor de las cuestiones acerca del objeto de la vida humana, el dominio del liberal del dominio del ironista. Hace posible de este modo que una misma persona sea las dos cosas.